Este año la vicaría mejoró el equipo de formación para los consejos vicariales, consejos pastorales, y está el padre Mauricio Murillo de la UCA y yo, los que vamos a estar a cargo, si Dios permite. Así que juntos vamos a ir desarrollando. Hoy me toca a mí hacer esta introducción a la liturgia. Y antes de entrar en materia, vale la pena que nosotros preguntemos y nos cuestionemos un poco. Hay un montón de problemas internos de las parroquias de la iglesia, de áreas de formación, de organización, de integración de comunidades y movimientos, y de otro montón de cosas, si no se diga problemas sociales, de violencia, de ilegalidad, de pobreza, de desintegración familiar, de migración. Y entonces, ¿por qué estamos en la cosa de la liturgia? ¿Verdad? Es un interrogante válido. ¿Qué importancia entonces tiene la liturgia? ¿Por qué los padres de la vicaría habremos escogido eso? Podemos también preguntarnos, ¿cuál es mi relación con este mundo de la liturgia? Cuando hablamos de liturgia, ¿yo en qué estoy pensando? ¿Qué despierta en mí? ¿Qué importancia tiene la liturgia para mí? Pues pareciera que hay bastante importancia o interés por el número de gente que hay. Pero ¿de qué estamos hablando propiamente? Entonces, necesitamos estar un poquito aterrizados y claros sobre lo que podemos esperar de este curso, para qué es esta formación, por qué este tema en medio de un montón de problemáticas que podríamos haber tratado y que a lo mejor podrían parecer más importantes. Entonces vamos a hacer un ratito de cuchicheo. Eso es bien fácil y nos encanta, ¿verdad? Y hablen sobre cualquiera de esas preguntas, porque no hay tiempo para tratar todas, ni hay necesidad de secretario, sino a chambrear. Chambrear 3 minutos con sus vecinos sobre por qué la liturgia, qué me importa a mí la liturgia, qué siento, de qué se trata la cosa. Así que empezamos con los 3 minutos ya. Busquen sus compañeros de chambre y hagan ese cuchicheo. ¿Quién quiere contarnos un poco de lo que platicaron? ¿Qué inquietudes hay? ¿Por qué este tema será importante? ¿Qué sienten ante la liturgia? A ver, ¿quién quiere compartir un poquito? ¿Les van a llevar el micrófono? Levántese. Bueno, buenas noches. Fíjese que nosotros nos fuimos a... Es secretaria con todos los apuntes y todo, ¿no? No, lo que pasa es que nos dijeron que trajéramos el... Ajá, y en la página 95... Entonces vaya, va a ser técnica. Pero en la página 95 está la respuesta, y lo discutimos aquí con mis 2 compañeros de la Transfiguración, y realmente es el centro de nuestro existir. En efecto, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Entonces es el centro de nuestra iglesia, pues de ser cristianos, es lo máximo. Entonces de eso se trata, y por eso es la importancia de la liturgia, para que todos estemos centrados en el máximo, la máxima acción de gracias, que es la misa, ¿verdad? La Eucaristía. Bueno, mire, con documento en mano y todo. ¿Quién más? Aunque no tenga el documento en mano, pero muy bien, aquí le van a traer el micrófono. A ver, ¿de qué hablaron? Bueno, nosotros hablamos que es importante entender todas esas reglas que están establecidas dentro de nuestra Eucaristía, ¿verdad? Y que lo importante, acordamos acá, que era conocer muy bien cada momento, cada paso, para entender y vivirlo, y poder también nosotros, al formarnos, poder apoyar a los demás para poder formar a los demás. Bien, gracias. A ver,
No, él no quiere hablar, ¿o sí? Sí. No, nosotros también habíamos traído un documento y comentamos ahí que la liturgia nos contribuye en forma prioritaria que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo. Eso es lo que habíamos discutido nosotros. Es uno de los numerales de la Constitución sobre la liturgia. Terminemos allí. Vaya, dele, hermano. No, aquí veíamos también que era como el conjunto de rituales que se hacen en determinadas, en la Eucaristía, en el sacramento del bautizo, y dentro de la misa también decimos que hay liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, cuando entramos ya a lo de vino y pan. Bueno, me alegro que estén buscando en los documentos y que vayamos inquietándonos por esto. Les van a entregar otra hojita, háganme el favor y la van repartiendo. Espero que para todos alcance, porque dijeron en las cuentas de nosotros había 118, ahora hay más de 140. Entonces ahí se dan copia unos con otros, los que no tengan, ahí le da copia a la esposa, ahí le da copia a la esposa. Aquí tenemos una primera respuesta a esas inquietudes. Tenemos allí unos intentos primeros de respuesta, pero ya tomados de documentos. Están tomados los primeros puntitos de Sacrosanctum Concilium, es decir, el documento del Vaticano II sobre la liturgia. Y entonces se dice allí: en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. La liturgia produce esos dos frutos: la reconciliación de nosotros los fieles, en otras partes lo voy a expresar ya aquí mismo, la santificación de los fieles y el culto perfecto al Padre. Cristo realizó eso. Ahí está en el número 5. Más adelante en el curso, si Dios permite, vamos a tener oportunidad de verlo más en profundidad. En el número 7, siguiente puntito, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, con más claridad los mismos fines, los frutos de la liturgia. Dios glorificado y nosotros santificados. Cristo es el que glorifica al Padre. La gloria al Padre no es que nosotros echemos bastante incienso, o que el coro cante bonito, o que pongan 20 monaguillos de rojo para que parezca Las Vegas o un show bonito. No, Dios no se glorifica ni con nuestras oraciones, ni con nuestro canto, sino con Cristo que se hace ofrenda. Él es el que glorifica al Padre, y en la liturgia sucede eso. Y la santificación no es porque yo rece bonito, ni porque sea buena gente, ni porque ya cumplí con todas las obligaciones. Nadie ha logrado eso. Simplemente el Señor, en el encuentro que tiene con la asamblea litúrgica, santifica. Él es santo. Y el que entre en contacto con Él va quedando santificado. Y miramos en el número 10, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente. Ahí está equivocado, dice frente, no, como de su fuente, y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios. Y va a seguir el texto. Entonces, sobre todo de la Eucaristía mana la gracia y tiene eficacia máxima. La liturgia nos está diciendo es eficaz, no es un albur. Tal vez quedé perdonado, pero es que yo no sentí nada, Padre. Fíjese que bien simple el Padre con que me confesé, yo no sentí nada.
quiero que me confiese otra vez porque necesito sentir que me perdonó. No, la liturgia es eficaz. No depende de qué sentí yo, depende de lo que Dios realizó en mí. Y es que el bautismo, en una parroquia había un padre bien viejito y bautizó y la gente quedó un poquito, porque no dijo todas las palabras que ellos esperaban oír y entonces fueron a preguntar. No, hombre, si no depende, no es una magia, vea. Cuando es magia, si yo digo abracadabra y echo 2 patitas de escorpión, va a salir tal poción, vea. A lo mejor es la agüita de venga, venga. Y si echo 4 patitas de alacrán, pues a lo mejor es para hacer sapo a la enemiga. Entonces, según quite o ponga palabras o patitas, va a salir otra cosa. La liturgia no es magia. La liturgia es la acción salvadora de Dios, y ponga palabras de más o de menos, pues el Señor en su espíritu va a actuar, aunque yo no sienta, aunque al Padre se le olvidó una palabra, ¿verdad? Entonces la liturgia es eficaz, nos ha dicho, y se obtiene la máxima eficacia para la santificación de los hombres en Cristo, aunque no sentí emociones, aunque no lloré en la celebración, pero me está santificando, y aquella glorificación de Dios. Pero vamos a mirar el otro texto más largo. Este es de otro documento, pero este es del Papa, es reciente, del año pasado. Desiderio Desideravi, parece un trabalenguas o un juego de palabras. Desiderio Desideravi. Y el Papa ha sacado un documento para la formación sobre la liturgia para los fieles. Esa es la preocupación que tiene. Y entonces está este número 31. Dice, en esta carta no puedo detenerme en la riqueza de cada una de las expresiones que dejo a vuestra meditación. Si la liturgia es la cumbre a la cual tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, está citando el concilio en la Constitución de la Liturgia en el número 10, comprendemos bien lo que está en juego en la cuestión litúrgica. Sería banal leer las tensiones desgraciadamente presentes en torno a la celebración como una simple divergencia entre diferentes sensibilidades sobre una forma ritual. Está hablando de las tensiones que hay en la celebración, porque hay grupos que celebran en latín y dicen que hay que volver a los rituales de antes del concilio, porque es mejor la comunión solo de rodillas y con mantilla, porque hay que estar de espaldas al pueblo para tener más devoción, y un montón de expresiones de grupos que están sin seguir el espíritu de la liturgia de la iglesia. Entonces dice, sería banal leer esas tensiones como una simple divergencia de sensibilidades. A mí me gusta más esto, me gusta más lo otro, que sea más tranquilo el canto, que sea más sentimental la predicación. Sería banal pensar que es eso. La problemática, dice el Papa, es ante todo eclesiológica. ¿Eso qué quiere decir? Que es la idea sobre la iglesia que tenemos. El modelo de iglesia que estamos queriendo construir se expresa en la liturgia. La liturgia no es un acto separado de la idea de iglesia que tengamos y de la comunión con la iglesia que tengamos. Casi todos esos grupos se oponen al Concilio Vaticano II, no les gusta el modelo de iglesia que salió de allí, inspirado por el Espíritu, están en contra del Papa Francisco y les encanta todo lo antiguo, no lo que recibimos de los apóstoles, sino lo de hace 60, 80 años. Porque si de verdad les gustara lo que recibimos de los apóstoles, estarían diciendo, celebremos en griego la liturgia, o en arameo, mejor, porque las primeras eucaristías fueron en arameo. No, quieren en latín.
como si Dios hablara latín. Es que a Jesús le gusta en latín. Pero si no se hablaba latín cuando Jesús vino. Es que en la mano profanamos la Eucaristía. ¿Y cómo fue que Jesús dio la Eucaristía en la última cena? En la mano. Entonces, ¿él profanó su propio cuerpo? No, hombre. Es que es muy sucia la mano. ¿Y la lengua será muy limpia? Dicen a mí, yo no soy médico, pero dicen los médicos que donde más bacterias y microbios hay es en la boca. Entonces, de todos modos, con la mano o con la lengua va a la boca. Y el Señor está acostumbrado a que lo recibamos en lo chuco. Y no tocó al leproso en su llaga, pues. Y no agarró los pecados de ustedes y los míos y se los echó encima, pues. No se metió al Jordán, que era aquel río donde todos iban a lavar sus pecados. Y Él se metió allí y salió untado de pecado. Entonces Él no nos tiene asco. Pero bueno, es un modelo, es un problema ante todo eclesiológico. Entonces empezamos a ver que la formación de liturgia no es simplemente para que celebremos más bonito, es para que nos aclaremos también sobre la eclesiología, es decir, el modelo de iglesia que queremos seguir en nuestras parroquias, y que nos evitemos actuaciones o sensibilidades o posturas que rompen con el magisterio de la iglesia y con la comunión con el sucesor de Pedro. No veo cómo, dice el Papa, se puede decir que se reconoce la validez del concilio, aunque me sorprendió un poco que un católico pueda presumir de no hacerlo. Hay gente que no acepta el concilio. ¿Cómo se puede reconocer la validez del concilio y no aceptar la reforma litúrgica nacida de la Sacrosanctum Concilium, que expresa la realidad de la liturgia en íntima conexión con la visión de la iglesia descrita admirablemente por la Lumen Gentium? La Lumen Gentium es otro documento del concilio donde se describe cómo es la iglesia. Y eso es el centro de la reforma litúrgica, de la reforma de la iglesia. Por ello, como expliqué en la carta enviada a todos los obispos, me sentí en el deber de afirmar que los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, como única expresión de la lex orandi, la ley de oración del rito romano. Nosotros somos del rito romano. Hay otro montón de ritos en la iglesia, de los coptos en Egipto, de San Ambrosio allá en Milán, de los caldeos allá en Siria y en Irak, etc. La no aceptación de la reforma, así como una comprensión superficial de la misma, nos distrae de la tarea de encontrar las respuestas a la pregunta que, repito, el texto el documento insiste en ese tema que va a volver a preguntar. ¿Cómo podemos crecer en la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? ¿Cómo podemos crecer en la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? ¿Cómo podemos seguir asombrándonos de lo que ocurre ante nuestros ojos en la celebración? Necesitamos una formación litúrgica seria y vital. Y entonces queremos iniciar esa formación litúrgica. Qué pena pensar que se la vamos a hacer seria y vital. Quiera Dios, vea. Quiera Dios. Seria porque vamos a ir sobre los documentos, no sobre las ideas de cada uno. Y vital porque quisiéramos que sea parte de la vida de uno. La liturgia es para vivirla. Y entonces quisiéramos responder a esas inquietudes del Papa, ayudando a que la liturgia nos santifique a todos, presbíteros y fieles laicos. Glorifique siempre a Dios, porque celebramos la liturgia de la iglesia, no de los contrarios a la iglesia, ni de lo que me gusta a mí, que soy el padre Jaime, sino lo que la iglesia pide. Entonces,
vamos a interesarnos en conocer esa formación. Les van a repartir ahorita otro documento que lo van a guardar porque es el programa que hemos elaborado el padre Mauricio y yo para estas formaciones. Así que igual los que son esposos o de la misma parroquia ayudan agarrando 1 para 2 a que alcance todo. Entonces los fines de la liturgia, el Papa Francisco, etc. Segundo, vamos a mirarlo hoy, principales documentos del magisterio sobre liturgia en lo que nos vamos a basar. Y básicamente son 2, el del concilio, Sacrosanctum Concilium, que lo vamos a mirar ahorita el esquema, y la Desiderio Desideravi. Esa la pueden comprar y quiero pedirles que todos tengan los 2 documentos. Bueno, es siempre muy útil tener los documentos del concilio para toda formación y allí está la constitución que vamos a estudiar. Y Desiderio Desideravi lo pueden conseguir en cualquiera de las librerías católicas, vale 1 y pico, 2 y pico, una cosa así. Entonces no hay excusa. Entonces ahí ese es el número 2, vamos a tratar de verlo ahora y sobre todo de ubicarnos un poquito en el concilio. Después el número 3 es uno de los puntos centrales, que es la liturgia. Y ahí sí vamos a mirar bastante de la Sacrosanctum Concilium, los números principales. Hay temas importantes como el primer puntito, la liturgia como ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, o el penúltimo, distinción y relación con la religiosidad popular y la vida espiritual, no confundir la liturgia con todo lo de actos de piedad, etc. Y luego el número 4 es bien interesante. ¿Quién se inventó la liturgia? ¿De dónde se la sacaron? Y entonces vamos a empezar con una ideita rápida de una antropología litúrgica. Todos los pueblos, todas las religiones tienen las mismas experiencias de lo sagrado, lo grande, lo que me admira. Y cómo a partir de eso Israel fue tomando también sus costumbres de oración y de culto, y Jesús tomó eso, tuvo a bien tomar nuestras pobrezas, y cómo fue llegando a nuestros ritos. Y eso también está fundado en algunos elementos bíblicos o de los documentos. El número 5, al otro lado, la iglesia que celebra. A veces estamos mal acostumbrados hasta en el lenguaje. Voy a oír misa. No, hombre, hay que acabar con eso, ¿verdad? Pero es como que voy a oír el concierto, voy al documental de no sé qué. No, vamos a celebrar la Eucaristía, vamos a celebrar un bautismo, vamos a celebrar un acto penitencial, vamos a celebrar un funeral. Y entonces ya me implica el concepto de que todos somos los que celebramos la liturgia. No voy a ver qué hace el Padre ahí adelante, sino que me siento involucrado porque soy la iglesia. Y entonces esa experiencia de la iglesia que celebra es buenísima. Y entonces ahí vamos a hablar sobre la asamblea litúrgica y el sacerdocio común de los fieles que permite que de verdad sean todos celebrantes. Y otros elementos que nos lleven a preguntarnos y a valorar cómo celebramos en nuestra parroquia. Y el número 6 es vivir el misterio que se celebra. La liturgia no son simples ritos externos, ni podemos caer en eso como normas o procedimientos. No, estamos celebrando un misterio. Eso es de lo que vamos a ir entrando. Es Cristo que está allí. Es la Pascua que se nos hace presente. Y a través de los signos entramos en contacto, o Cristo más bien entra en contacto con nosotros, Él nos atrae. Y entonces necesitamos que se haga vida. Un montón de veces vamos al rito
a oír misa. Y estoy presente y regreso a la casa igual o peor. ¿De qué le habrá servido a mi mamá ir a misa? ¿Para qué va a misa? Y viene gritando y tirando las puertas. Y tienen razón. Tienen razón. Tan piadosa la fulana y viera lo que nos paga aquí en la tienda. ¿Ah? Pues sí tiene razón. No, mira, allá pusieron la Divina Providencia en el negocio. Y allí evaden impuestos, allí llevan doble contabilidad. Claro, es que la liturgia tiene que producir una vida espiritual. El encuentro con Cristo me transforma y me cambia, me santifica. Y la santificación no es que me pongan en un altar, es que me voy llenando del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces todo va cambiando en mí. Si hay de verdad una liturgia celebrada, una participación de los fieles y entiendo de qué se trata. Y entonces vivir el misterio. Y vamos a terminar, si Dios permite, con la misma pregunta del Papa. ¿Cómo nos formamos litúrgicamente en la parroquia? Ahí vamos a mirar que hay un campo vasto. Así que esa es la propuesta que tenemos. Y si hay alguna reacción, alguna pregunta, pues algo que se quiera valorar, algo que extrañe, algo que hace falta. Bueno, yo me alegro, padre, que los padres de la vicaría hayan escogido este tema, ¿verdad? Porque por lo menos si en nuestra vicaría unificamos o celebramos más o menos de la misma manera y conocemos, porque es bien difícil amar lo que no conocemos. Y por eso quizás muchos no celebramos adecuadamente la liturgia. Y qué bonito que los del Consejo Pastoral de las parroquias nos formemos para que seamos agentes formadores y declaremos esto en nuestra parroquia y se multiplique para que sea Cristo quien salve pues nuestra vicaría, nuestro país y todo esto, porque es Él actuando a través de la liturgia. Sí, la formación nos permitiría poco a poco ir teniendo no un estilo, pero sí un espíritu semejante en la celebración. Allá el hermano. Muchas gracias, padre. Buenas noches. A mí me parece muy importante, dentro de la primera pregunta que usted dice, vale la pena preguntarnos qué tan formados estamos. Y este tema que se ha escogido de la liturgia, quiero comentar que en la Transfiguración ya tenemos casi 2 años de estar trabajando en la Escuela de Formación Permanente para Agentes de Pastoral. Y uno de los 4 temas que a manera de módulo se desarrolla está la formación bíblica, liturgia, el magisterio de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia. Entonces, creo que la vicaría pues va a hacer otro esfuerzo y yo creo que eso nos va a dar impulso para que la gente realmente se anime, porque es triste, como decía la hermana, que a veces tenemos años de estar en el servicio, pero hacemos lo que hemos visto, pero no lo entendemos ni profundizamos y peor aún, no interiorizamos lo que estamos haciendo. Bueno, espero entonces que pueda servirnos, guarden ese programita. Y vamos a pasar ahora a ubicarnos en esos documentos que vamos a trabajar. Vamos a empezar por ubicarnos con el Concilio Vaticano II. Ahí están unas características de lo que hacen especial ese concilio. Empezamos a valorarlo porque allí está el documento que vamos a trabajar. Y si uno tiene una buena aceptación del concilio, valora ese documento. Pero si yo bajereo el concilio y me parece a mí una cosa irrelevante o no sé ni de qué se trata, pues entonces se me hace que el documento tampoco vale. Entonces nos fijamos en algunas características del Concilio Ecuménico Vaticano II. Dice allí 4 cosas. El más universal de los concilios, porque llegaron de todos los países del mundo. Facilidades de transporte, por ejemplo, y de comunicación. ¿Se imaginan ustedes cuando se celebró el Concilio de Trento en 1562?
que le dijeran al arzobispo de México que llegara a Trento. Y el arzobispo de México, cuando le llegara la correspondencia, empezara a arreglar malitates, bajar a Veracruz en mula, esperar el barco que se tarda días para llegar a La Habana, en La Habana ver cuándo había otro barco para España, llegar a España y a pie o en carreta llegar hasta los Alpes y allá buscar dónde era Trento. Y cuando llegó o cuando llegara, ¿qué le dirían? Hace meses que se fueron. Entonces, y el de, hablemos así, pues el de que estaba allá en la India, ¿verdad? En cambio, en el Vaticano II, el más universal de los concilios, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las nacionalidades, es del más alto número de obispos presente, alrededor en promedio de 2.500 obispos presentes, y hay unos datos bien curiosos. El Concilio de Trento, que fue de alta repercusión, nunca llegó a más de 250 obispos, nunca. El Concilio de Nicea, donde se definieron las verdades cristológicas y todo, menos de 300 obispos también. En promedio 2.500 y a veces hasta 3.000 y pico de obispos presentes. Eso le dio una validez, un respaldo, una cantidad de posibilidades de pensamiento, etc. El más pastoral. Muchas veces los obispos se reunieron ante conflictos muy graves. Acabamos de estar oyendo en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cuando allá en Jerusalén, por el problema de si había que hacerse medio judío y después hacerse cristiano y guardar la ley de Moisés para poder salvarse, o bastaba la fe en Cristo. Se reunieron Pablo, Bernabé, los de Antioquía en Jerusalén, y gracias a Dios decidieron. Vaya. Pero muchos otros eran porque aquellos obispos están con una doctrina equivocada y los vamos a excomulgar, porque aquí hay unos rebeldes que los vamos a sacar, porque acá están negando tal verdad y hay que reforzarla. Pero este concilio no era así, sino que su interés era la pastoral, es decir, cómo evangelizamos este mundo que ha cambiado, cómo nos hacemos creíbles ante este mundo, cómo logramos la unidad entre los cristianos, cómo el quehacer pastoral de la iglesia era la inquietud. Entonces nos da otras posibilidades ese concilio. Y fíjense que tiene tanta importancia porque se celebró casi exactamente 400 años después de Trento. En medio hubo un concilio que se llamaba el Concilio Vaticano I, que fue 100 años antes que este, pero tuvo pocas repercusiones en la vida de la iglesia, no cambió las costumbres de la gente, ni el estilo de la iglesia, sino que declaró unos elementos doctrinales de la infalibilidad papal, la colegialidad de los obispos, pero tuvo que suspenderse por la guerra de unificación italiana. Entonces el último concilio que de verdad había normado a la iglesia y le había dado su modo de ser, se había celebrado 400 años antes. ¿Se imaginan lo que ha cambiado la historia, la cultura, la mentalidad de la gente, las costumbres en 400 años? Entonces este concilio vino a dar otro estilo de iglesia, que es el que nosotros estamos experimentando y que no ha terminado todavía de dar todos sus frutos este concilio. Entonces eso es algo que podemos valorar. El concilio fue convocado por el Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII murió después de el primer periodo de reuniones y eligieron después al Papa Pablo VI y él continuó el concilio y lo concluyó y a él le tocó implementarlo, ¿verdad? Todas las reformas, el Papa Pablo VI. Y ahí están las fechas, entre el 62 y el 65, y tuvo 4 grandes etapas. Esas etapas eran meses en que los obispos estaban ahí en Roma
normalmente entre octubre y diciembre, a veces desde mediados de septiembre hasta diciembre, mediados de diciembre, y tenían reuniones en comisiones que trataban distintos temas o reuniones plenarias donde estaban todos. Creo que todos hemos visto fotos del concilio bonitas en la Basílica de San Pedro, toda llena de obispos en sesiones solemnes. Pero trabajaban también en pequeños grupos, reflexionando sobre los distintos documentos que iban a publicar, y estuvieron pues en esas 4 grandes etapas. Podemos tener nosotros el santo orgullo que Monseñor Luis Chávez y González, arzobispo de San Salvador, fue llamado a la comisión preparatoria del concilio y asistió siempre. Él después, durante el concilio, estuvo allí, también Monseñor Rivera Damas, y el arzobispo de San Salvador puso en práctica el concilio y actualizó al clero y puso a la diócesis, como él dijo, en estado de concilio. Por eso la arquidiócesis de San Salvador en ese tiempo tomó delantera en su pastoral, en su espiritualidad, en su teología, después en el martirio, etc. Bueno, entonces el concilio, irlo conociendo, dale. Un concilio ecuménico o universal es en el que participan todos los obispos. Puede ser un concilio regional o provincial, y entonces solo los de esa región o de esa provincia están reunidos. Siempre el concilio es convocado por el Papa y sus conclusiones aprobadas por el Papa. Y esto es bien bonito de mirar, es el modo solemne en el que los sucesores de los apóstoles ejercen su pastoreo sobre toda la iglesia. El obispo de San Salvador es pastor nuestro, es sucesor de los apóstoles aquí. Es la cabeza de nuestra iglesia. Pero él no es solo para obispo de San Salvador. Como sucesor de los apóstoles, tiene el encargo también de preocuparse por todas las iglesias. Pero claro, eso ahora que hay más de 4,000 obispos, tiene que haber modos, ¿verdad? Y a veces son las conferencias episcopales, pero el concilio es el modo solemne en que ejercen ese pastoreo sobre toda la iglesia. Bueno, nosotros creemos que el magisterio y sobre todo un concilio está iluminado por el Espíritu Santo. Cuando los obispos o el Papa hablan como pastores de la iglesia y nos enseñan los caminos de la salvación, el Espíritu los asiste para que no nos vayan a engañar. Estamos en las lecturas estos días en el Evangelio, donde Jesús está hablando de ese Espíritu que nos va a ir recordando todo lo que Él ha enseñado, ese Espíritu que es de la verdad, ese Espíritu que va a ir progresando, haciéndonos progresar en la comprensión de la verdad, y todo eso se ejerce principalmente en el magisterio de la iglesia. Y entonces un concilio está iluminado por el Espíritu Santo. Y entonces podría siempre decirse, como dijeron los apóstoles allá en Jerusalén, con ese problema de los de Antioquía, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido tal cosa. Es del Espíritu. Entonces el Concilio Vaticano II es la voz del Espíritu de cómo debe ser la iglesia en este tiempo. Hace 400 años era Trento, y a lo mejor dentro de 20 o 200 años va a haber otro concilio y dirá cómo será la iglesia entonces. Pero ahorita es esa. El concilio promulgó 16 documentos, pero los principales son esos 4. Se le llamaron constituciones. Además hay decretos y hay declaraciones, cada uno menos importante que el otro. Pero las constituciones, hasta su nombre lo indica, son la columna vertebral de toda la reflexión y el espíritu del concilio. Y ahí están, la Lumen Gentium sobre la iglesia es la primera y principal.
Es precioso el documento ese y vale la pena formarse uno en eso. Muchos de los problemas que a veces tienen los movimientos es porque no se han adaptado a ese estilo de iglesia del concilio y siguen rebotando con la idea que tuvo el fundador o a saber qué dirigente que no ha leído eso todavía. Y miren que hace bastante tiempo que lo publicaron, vean, en el 65. Entonces ya ha habido tiempo de leerlo. Pero qué bueno si todos nos formamos. Ahí nos va a presentar la iglesia como comunión. Preciosa. El pueblo de Dios. De allí está sacando el Papa Francisco todo lo de la sinodalidad. ¿Por qué la iglesia debe ser sinodal? Todos juntos, todos con carismas, todos pudiendo escucharnos y escuchar al Espíritu, por lo que nos declara ese documento del estilo de iglesia, pueblo de Dios. Esa iglesia tiene dos brazos o dos manos con los cuales servir al mundo. Uno es la palabra de Dios y el otro es la liturgia. Y entonces la Dei Verbum habla sobre la revelación, la palabra de Dios, y la otra, la Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia. Y terminan esas declaraciones con la Gaudium et Spes, que es por qué la iglesia está metida en las cosas del mundo y de la sociedad. Ustedes se acordarán que en tiempos de la persecución aquí decían que la iglesia se metió en política. Ahora están reclamando por qué no nos metemos en política y nadie habla. Pero antes nos mataron por eso, por meternos en política. Me decía el padre Tojeira, los que antes nos criticaban a muerte ahora nos felicitan, me dice, porque somos los únicos que hablamos. Bueno, la gente cambia, ¿verdad? Bueno, que se queden en la sacristía, decían. Ese es el campo, adentro de los templos, que no vengan a hablar de cosas de la realidad, que eso no es el campo de ellos, de la política, de los derechos humanos, de no sé qué. Gaudium et Spes va a decir por qué sí tenemos derecho y obligación de estar metidos ahí. Porque la economía, la familia, la vida de sociedad, la política, son también de Dios. Y deben ser transformados para que sean según la voluntad y el Espíritu de Dios. Y ya sabemos que en la economía y en el mundo del trabajo, a la chucha, vea. Mejor no hablemos de eso. Y en la política, peor. Entonces, aunque hay sus ejemplos bonitos de empresarios cabales y de amas de casa que tratan bien a su empleada, pero hay otros que comulgan todos los días y profanan al prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que la iglesia meterse en el mundo actual? Hay que leer Gaudium et Spes. Nos sucedió hace poquito aquí. Estamos en unas reuniones para formar formadores, ¿verdad, Rodolfo? Y estuvimos en un tema de Gaudium et Spes. Y una persona muy bien preparada y de muchos años aquí de servicio preguntó eso. Porque nunca nos habían hablado de eso. ¿Por qué no nos formaron de eso? En tiempos de la guerra hubiéramos reaccionado. Bueno, esa fue la inquietud de ella, ¿verdad? Y no es una persona que ignorante o que esté hace poquito, no. Entonces necesitamos esas 4 documentos, son los centrales. Y nosotros vamos a tomar Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia. Bueno, terminemos lo del concilio pensando en esto. El Concilio Vaticano II presenta un nuevo modelo de iglesia, que ya tiene 60 años, ¿verdad? Pero todavía es nuevo, porque muchos no lo hemos estrenado. Y porque en la historia de la iglesia, 60 años es poquito, ¿verdad? Ese modelo sigue vigente hoy, no ha pasado. Se va adaptando, por supuesto. Y el Papa Francisco está sacando otro elemento de ese modelo de iglesia, que es la iglesia sinodal, pero que ya está dentro del modelo en los documentos. Nos muestra una iglesia comunión,
para la misión. Misión en el mundo. Y misión entendida no como proselitismo, ¿verdad? Vamos a traer más gente a la parroquia para que le ganemos a los protestantes. Vamos a engordar el movimiento para que no estemos tan cansados, nos ayuden a trabajar. No, la misión es la evangelización en el mejor sentido, que el reino venga, ¿verdad? Que el mundo se transforme, que las familias se transformen, que toda la iglesia se transforme, y esa es la tarea. Bueno, entonces el concilio es una inmensa gracia, una inmensa gracia. El concilio es el camino que tenemos para caminar como católicos en este tiempo, y qué necesario es conocerlo. Dios nos permite en estas formaciones conocer siquiera Sacrosantum Concilio. Bueno, terminemos allí. Entonces es hora de sacar el documento, todos los que lo tienen. Sacrosantum Concilium. A ver dónde tienen su documento. Ah, mira, lo sacaste de ahí. A ver, muy bien, muy bien. Vaya, pues también. Ajá. Esta fue la primera constitución que aprobaron. También los padres que estaban en el concilio, los obispos, tenían una gran empile por la liturgia, un gran interés por la liturgia, y en lo primero que lograron ponerse de acuerdo, y la primera que aprobaron fue esta. Y miren que en el año 62 que los convocaron no lograron ponerse de acuerdo en ninguna, porque les habían presentado unos esquemas un poco chuecos y todos los rehicieron. Pero al final de la segunda sesión o segundo periodo grande, 22 de noviembre del 63, aprobaron. Allí está la cantidad de los que dijeron que sí, los que dijeron que no, y había uno que no entendía nada y anuló su voto, ¿verdad? Siempre hay uno, también entre los obispos, así que no atina. ¿En cada consejo hay uno o no? No, en el de ustedes no. Ah, bueno, me alegro. Después, unos días después, el Papa es presente en la Basílica de San Pedro, se hace la proclamación solemne, la votación nueva, y eso fue el 4 de diciembre del 63. Sigamos. El esquema de la Constitución. Vaya, tenemos una introducción y tenemos 7 capítulos. Está el primero, que es el que más nos interesará, Principios Generales para la Reforma y el Fomento de la Sagrada Liturgia. Tiene casi 40 párrafos, ahí están los numerales. El segundo es el Sacrosanto Misterio de la Eucaristía. Es un capítulo interesante, pero lo que va haciendo es ya pidiendo que se reforme de cada parte de la celebración. El capítulo tercero, los sacramentos. Los sacramentales son acciones u objetos que se parecen a los sacramentos. Pongamos el agua bendita, que nos recuerda del bautismo por agua. Entonces habla de esos sacramentos, los otros 6, aparte de la Eucaristía, y los sacramentales. Sigamos. El capítulo cuarto, el oficio divino. Ese es el nombre de lo que llamamos ahora liturgia de horas, ¿verdad? La liturgia de las horas está tratada en el capítulo cuarto. Ya ven que el año litúrgico en el quinto. Y el sexto y el séptimo son para la música y el arte y los objetos, como cálices, copones, ornamentos sagrarios, etc. Entonces tiene hasta elementos propios de los arreglos de templo, como después va a aparecer en la instrucción general del misal romano. Nosotros nos vamos a centrar, puedes poner la anterior, en el capítulo primero, aunque hagamos alusión un poquito también al segundo. Y entonces vamos a mirar ese capítulo primero. Vaya, tiene 5 partes,
que son las que nos van a ubicar a nosotros en este estudio. Eso que estamos hablando allí en la proyección está aquí en su documento, ¿verdad? Entonces el capítulo primero tiene 5 encabezados: naturaleza de la liturgia y su importancia en la vida de la iglesia. Búsquenlo allí en su documento y familiarícense. Parte del truco es quitársele el miedo a uno y la pereza cuando mira un documento de la iglesia. Y entonces uno lo debe manejar y manosear y manchar para irlo apropiando. Ese primer numeral, naturaleza de la liturgia y su importancia en la vida de la iglesia, es riquísimo en los conceptos básicos. Las 3 frases que tuvimos ante las preguntas de por qué estudiar liturgia, esas primeras 3 frases son todas de esa primera parte. El numeral 5, el 9, el 10, no me acuerdo, pero todos estaban ahí. Y tenemos después la necesidad de promover la educación litúrgica y miren la participación activa. Ese número 2 es súper práctico. Una de las cosas que nos falla a veces en las parroquias y en los movimientos es educarnos, formarnos. Y entonces hacemos las cosas como a lo salvaje, o damos por supuesto que ya todo el mundo sabe y nadie sabe. ¿Por qué nos ponemos de pie, pues? ¿Y por qué otros se quedan hincados? No sé ni eso. ¿Y por qué entrarán con un humito? ¿Verdad? Están fumigando, me dijo un cipote en otra parte. Entonces yo dije, Dios mío, ¿verdad? Hay que educar a la gente. No estamos fumigando contra el dengue, no. Entonces, promover la educación litúrgica y la participación activa, ese es de todos los fieles, La reforma de la Sagrada Liturgia va a dar ahí los principios que hay que seguir. Esas eran indicaciones para las comisiones que iban a seguir el concilio. El número 4 tiene unos numerales, mire que solo son 2, pero habla de que en la diócesis y en la parroquia hay que fomentar la vida litúrgica. Otra vez insiste en la participación. Y al final, fomento de la acción pastoral de la liturgia. Entonces, lo que nos van a centrar es el 1 y un poquito el 2. Y con eso vamos a tener comida suficiente y seria. Vaya. Entonces, vamos a trabajar, si Dios permite, según el programa, este documento. Traigámoslo siempre, porque va a ser posible entonces trabajar en grupos, va a ser posible hacer lectura comentada, va a ser posible trabajo individual para aportar. Y entonces sí hay que tenerlo todo. Vamos a quedarnos con eso, que es la información que teníamos, y vamos a pedirle al Padre Vicario que nos dé la oración final y la bendición. La próxima reunión, el 14 de junio, en Corazón de María. 14 de junio, en Corazón de María. Para que la apunten, y ahí nos vemos para empezar a desarrollar los temas ya formales de la liturgia. Bueno, en primer lugar agradecerle su presencia, ¿verdad? Retomando las formaciones de los consejos parroquiales. Les damos las gracias, ¿verdad?, por su disponibilidad de tiempo y para que empecemos este camino que ya lo traemos de años anteriores, pero que hoy nos habíamos retrasado un poquito en iniciar, ¿verdad?, este proceso de formación para que vayamos enriqueciéndonos, ¿verdad?, y sobre todo para que vayamos cumpliendo con la misión de la Iglesia
de ser una iglesia evangelizadora, ¿verdad? Y ser parroquias con procesos evangelizadores que realmente construyan el reino, porque la liturgia, desde la liturgia también se puede evangelizar, o sea, también se puede construir el reino de Dios. Decía un profesor mío que uno celebra la Eucaristía como vive la vida, y depende de los principios que tú tienes en la vida, así celebras la liturgia. Entonces uno también tiene que tener en cuenta que muchas de esas tensiones también son frutos de los valores que se priorizan en la vida cotidiana y se transmiten y se trasladan a la Eucaristía, ¿verdad? Pero eso ya el Padre Jaime nos irá profundizando, ¿verdad? Me estoy adelantando en algunos de los aspectos. Bueno, nos vamos a dirigir a nuestro Padre que está en el cielo con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.